Entonces, mis amados hermanos, yo tengo un reto que de verdad lo considero muy, muy grande, y ustedes, yo espero que me entiendan por qué. Y es el que poder comunicar este mensaje requiere de un entendimiento que es extraordinario. ¿Por qué? Porque primero, comunicar lo que es la magnitud, el peso, el impacto eterno que tiene el hecho de que Dios nos haya escogido para hacer sobreabundar su gracia, su perdón, su amor en nosotros, para perdonarnos, para venir a habitar en nosotros. Y no se trata de que si yo puedo darlo a entender o no, es que en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, nosotros podamos entender cuán crítico, cuán determinante, tanto para nuestra vida aquí en la tierra como para la eternidad, es que nosotros podamos entender con plena convicción y entendimiento lo que es este mensaje de Cristo. Y les voy a explicar por qué. Yo creo que lo explica muy bien Efesios 3, 18, 19. Dice: espero que puedan comprender. Pablo tenía la misma inquietud que yo. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Escuche eso, es demasiado grande para que lo podamos comprender todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, por eso el reto, señores, porque es un amor tan grande y tan extraordinario que es demasiado grande para poder comprenderlo todo. Pero en la medida que lo comprendamos, entonces vamos a vivir con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. Así que entendiendo la magnitud de todo esto, pues miren, mis amados, el tema que vamos a continuar con la serie acerca de nuestra identidad en Cristo. Y hoy nos vamos a enfocar en que somos hijos amados y escogidos. Y esto lo resume muy bien en Efesios 1, 4, pero vamos a leer desde el 3 al 8. Y voy a estar leyendo desde la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Así que, mis hermanos, en esta mañana nosotros vamos a entender, vamos a analizar estos principios acerca de quiénes somos en Cristo, y lo vamos a ver desde la perspectiva de personas en el Antiguo Testamento que, aunque no conocieron a Cristo, sus vidas en muchas maneras hablaban acerca del que había de venir. Y lo vamos a ver primero, vamos a ver el caso de Moisés.
Para ello, yo voy a ir leyendo, voy a saltar algunos versículos por razones del tiempo, pero vamos a estar leyendo desde el capítulo 1 de Éxodo y vamos a entender el contexto histórico donde se encontraba Moisés para que entendamos la relevancia de su llamado. Y nos vamos a contrastar, primero yo con mi vida, y espero que le sirva y que usted también pueda hacerlo con la suya. Amén. Dice así: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos. Por favor, recuerde esto. Lo dice la palabra, los israelitas llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder en Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Entonces dice más adelante: por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles con todas sus exigencias. Me detengo aquí para enfatizar en algo. Dice que no solamente les subyugaron físicamente, no se trataba solamente del maltrato físico. Aquí Egipto estaba formando en el pueblo de Israel una mentalidad de esclavos. Recuerden quién era Israel. ¿Quién era más poderoso? ¿Israel o Egipto? Israel. Lo dice, lo leímos. De hecho, Israel era más poderoso que Egipto. Entonces, Egipto comienza a trabajar no solamente con la parte física, pero también vamos a ver los resultados, porque no dice que lo estaban haciendo con su mentalidad, pero los hechos lo demuestran. Entonces, Moisés nace, es recibido en casa de Faraón, no lo leemos por causa del tiempo, es recibido como un príncipe en Egipto, como uno de ellos. Entonces, cuando crece y ve el maltrato que le están haciendo a su pueblo, él mata a un egipcio. Entonces, ahí arranca una nueva etapa de la vida de Moisés. Y llega este momento clave, cúspide, en la vida de Moisés, donde su vida da un giro de 360 grados. De 180. Dice en el capítulo 3, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. ¿Dónde fue Moisés? Al corazón del desierto. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, como aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Y dijo Moisés: eso es increíble, porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él: no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Entonces el Señor le dice, y sigo leyendo más adelante, dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío, aquí hay una orden, te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel.
¿Y qué hace Moisés? Moisés protestó. Yo tengo que hacer una pausa aquí porque hay algo que me llega a la mente. Dice, pero ese no es el mismo Moisés que vio que le estaban haciendo daño a uno de su pueblo, entre millones, y lo mató. Y ahora Dios le está diciendo, Moisés, yo te escogí a ti para que saques a todo el pueblo de Egipto. Tú no vas a rescatar a uno, tú lo vas a rescatar a todos. ¿Pero qué dice que hizo Moisés? Protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y aquí vengo yo y me pongo del lado de Moisés y digo, ajá, Señor, pero dame una señal de ahora porque, después que salgamos, dame otra señal, vamos a ver. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Wow, qué afirmación. Moisés le pregunta el nombre y él le dice, yo soy el que soy. Y de ahí pudiéramos hablar toda la mañana, pero vamos a seguir adelante y vamos a leer en el 4, versículos 1 y 2. Dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Y ahí sigue y el Señor le va diciendo cómo va a ser. Pero sigue más adelante. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ay, Moisésito. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Y aquí se lo pone en signo de exclamación. Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Ay, pero usted no lo va a creer. Moisés suplicó de nuevo. Te lo ruego, Señor. Envía a cualquier otro. Entonces se enojó el Señor con Moisés. Miren, mis hermanos, es muy fácil nosotros aquí sentados en aire acondicionado, no en el medio del desierto, que de hecho en el desierto y con una zarza ardiente al frente, ya ustedes se imaginan qué bueno estaba eso ahí. Que cuando Dios designa, cuando Dios envía, imagínense que Dios, habían pasado 400 años esperando este momento. Y Dios lo había pensado desde antes de la fundación del mundo. Y el pueblo de Israel clamaba, esperando a quién Dios iba a usar para sacarlos de Egipto. Y entonces al que Dios elige dice que no quiere ir. Ese era el libertador. Ese era el Juan Pablo Duarte de Israel. Entonces, el que debía ser el más valiente era el que más pero ponía. Sigue diciendo. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte
y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz. Y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Ahora, Moisés sin duda tenía debilidades y defectos. Tampoco tenía experiencia, no era que él había salido de la escuela de libertadores, de donde lo entrenaron para sacar a, no sé, se estiman tal vez algunos millones de personas a través de un desierto cálido. Y cuando Dios lo llama, él precisamente, Moisés, se encuentra en uno de los peores momentos de su vida. Recuerden que era un príncipe en lo que en el momento era probablemente la nación más poderosa de la tierra y tiene que salir huyendo. No quiere volver allá porque lo quieren matar, lo quieren encarcelar. Entonces, él se encontraba en todo el sentido de la palabra en un desierto. Entonces, ¿por qué yo me identifico con Moisés? Yo soy tímido como Moisés. A mí se me trababan las palabras. A mí me temblaba la voz al hablar en público. Yo soy uno que me siento mejor sentado donde está usted que parado aquí donde estoy. Se lo digo de corazón, es más cómodo, ¿eh? Pero eso es en mi alma y en mi carne, porque en mi espíritu el saberme haciendo la voluntad de Dios es pleno. Es saber que tú estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, eso se convierte, como dijo Jesús, en mi alimento. Porque lo hacemos de acuerdo a lo que Dios quiere. Y aprendí a no decirle que no a Dios. Aprendí a discernir su voluntad y saber que aunque yo diga que no, Él lo hará. Y lo peor que me puede pasar a mí en mi vida es no estar en la voluntad de Dios. Porque yo puedo pensar que yo voy a estar más cómodo sentado del lado suyo que parado aquí, pero en mi corazón, en mi espíritu, la angustia de tu saber que no hiciste la voluntad de Dios, que no estás en la voluntad de Él, es terrible. Así que sin importar lo difícil que parezca, sin importar las circunstancias adversas que se levanten, o sin pensar en lo poco capaz que yo soy, yo aprendí que a mí es que me conviene hacer la voluntad de Dios. Y otra cosa era que Moisés, él no sabía de lo que él era capaz, porque él se estaba viendo en sus propias fuerzas. Él no estaba viendo lo que Dios era capaz de hacer a través de él. ¿Por qué? Porque Moisés no conocía su diseño. Moisés no conocía el propósito de Dios para su vida. Él sabía lo que en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, lo que él pensaba que no podía hacer. Lo que Moisés no sabía era que Dios obrando a través de él podía abrir el mar. Podía hacer milagros como nunca antes, ni siquiera se habían imaginado en la tierra. ¿Y cuál es el peligro de usted y yo simplemente conformarnos, quedarnos en nuestra zona de confort, ahí donde creemos que no hay peligro, donde creemos que estamos siendo guardados, y de decir, ay no, Señor, ve y usa otro? Pero tú no has visto a mi hermano o mi hermana que tú has preparado. Y incluso
hay un momento, y se los quiero leer, hay un momento que el pueblo de Israel le dice a Moisés, oye, déjanos en paz. Aunque sea como esclavos, aquí tenemos comida. Fíjense ya dónde iba la mentalidad de ellos. Los que eran más poderosos que Egipto ya se conformaban con comer. Aunque estuvieran esclavizados, en su mentalidad ya ellos estaban bien. Oigan eso. Entonces, si Dios escogió a Moisés, ¿cuál era el empeño de Moisés en decir que no? Pero pregúntese usted, ¿cuál es mi empeño en negarme a hacer la voluntad de Dios? De hecho, dice en Juan 15:16, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y yo me hago una pregunta. Hay una palabra, está en Mateo 22:14, que dice, yo creo que todos la conocen, dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, por qué son pocos los elegidos? ¿Por qué? Si los llamados son muchos. Pues pensando en el caso de Moisés, yo pienso que hay mucho que tiene que ver con la disposición. Porque si quien te llama tiene el poder y te dice que te acompañará, entonces ya no depende de nuestra capacidad o de nuestra preparación o de nuestra fortaleza. Depende del que llama. Porque si el que llama, de hecho, es bastante cuidadoso, planifica desde antes que hubiera mundo. Y Él nos llama. Entonces nosotros, que somos tan genios, le decimos, ay no, es que eso no va a funcionar. No, tú planificaste mal. Tú pensaste mal. En serio, cuando nosotros nos negamos a lo que es la voluntad de Dios, apelando a nuestra supuesta falta de capacidad, eso le estamos diciendo a Dios. Porque recuerden que Dios llama de acuerdo a su voluntad y propósito. Lo que a nosotros nos toca es discernir la voluntad de Dios. Pero si Dios te confirma que es su voluntad, vamos. Y yo creo que hay otros elementos también que tienen que ver por qué solo algunos son elegidos entre los muchos llamados. Yo pienso que también tiene que ver con el compromiso. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro, ya después que Jesús había resucitado, el Señor se le acerca y le dice, Pedro, ¿de verdad tú me amas? Y se le preguntó 3 veces. 3 veces se lo preguntó. Y Pedro se compungió. ¿Por qué? Porque antes de enviar a Pedro, lo que él tenía que asegurarse, antes que nada, era que Pedro lo amara. Así que nosotros, como hijos de Dios, que hemos sido llamados y escogidos, la pregunta que el Señor nos está haciendo es, ¿será verdad que lo amamos? Entonces, vamos a repasar por dónde vamos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Dios ha escogido a su pueblo, Israel, y le había prometido no solamente sacarlos de Egipto, sino sacarlos enriquecidos. Todo eso lo pueden estudiar en Éxodo. Entonces, el pueblo de Israel se había multiplicado, son poderosos. El Señor hace señales poderosas, trae plagas terribles sobre los egipcios y el corazón del faraón es endurecido de forma tal que no es sino hasta el momento en el que el Señor hiere lo más preciado, hiere todos los primogénitos de los egipcios,
es entonces cuando Él los deja ir. Y en ese momento los egipcios estaban tan aterrorizados que ya el pueblo de Israel tenía instrucciones de que miren, señores, cuando lo dejen ir, pídanle todo. Todo lo de valor que usted vea que ellos tengan, pídaselo. Y señores, salieron buchú. Salieron enriquecidos porque le dieron todo lo que tenían de oro, de plata. Sus joyas se le entregaron al pueblo de Israel. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a Éxodo 14 y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice así: y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo, porque el Señor, que tenía todo planificado, ellos podían haberse ido por otra ruta, pero el Señor les dijo, no, ustedes se van por aquí. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Ok. Pongámonos en el lugar del pueblo de Israel en ese momento. Imagínense que todos ellos no podían negar la evidencia, porque ellos le pusieron todas las joyas, las cadenas, se las pusieron a sus hijos. Entonces, es como que la policía andaba atrás de los ladrones y ellos tenían la evidencia en la mano y usted está viendo que ellos viene la policía, arma en mano, atrás de usted y usted no tiene para dónde ir. Entonces dice que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Entendamos la premura del momento. Pero usted está oyendo lo que dicen ellos. Es mejor ser un esclavo en Egipto que pasar por un desierto. ¿Y usted sabe lo grande? Que así muchas veces pensamos nosotros. Porque para el Señor transformar nuestras vidas y nuestras circunstancias, tiene que llevarnos al desierto. Pero nosotros a veces no tenemos la mentalidad de hijos, sino la mentalidad de esclavos. Porque el mundo que está bajo la influencia del maligno, que dice la palabra, que no solamente es mentiroso, es padre de mentira. Es un experto en engañar. Él forma esa mentalidad en el mundo de forma de que aunque estén muertos en delitos y pecados, se encuentren conformes con el alimento que solamente alimenta su carne y sus deseos. Entonces le dice Moisés, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Ahora, yo aquí les voy a hacer una pregunta.
Obviamente Dios usó a Moisés para que hablara su palabra, pero Moisés, tú no estás viendo la velocidad que vienen esa gente. Ellos vienen en carro, nosotros estamos parados aquí y del otro lado está el mar. Y tu palabra de sabiduría para nosotros es, esténse tranquilos. Moisés, no es a jugar a los carritos que vienen. Ok. Entonces escuchen lo que le dice el Señor. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, Moisés resuelve. Le dice, dile al pueblo que se ponga en marcha. O sea, le está diciendo el Señor a Moisés, Moisés, ¿cómo que se estén tranquilos? Tú sabes lo que hay que hacer. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y los lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Así que lo primero que había pasado aquí era que el entendimiento estaba nublado. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y estaba frente al Mar Rojo, y aquí le dicen que es mejor morir en el desierto, pero ellos acaban de ver al menos 10 manifestaciones milagrosas acerca del poder de Dios, y ellos todavía están pensando que Dios los trajo al desierto a morir. Mi hermano, si estamos atravesando un desierto, Dios no nos trajo al desierto a morir. Porque el mismo Dios que nos ha traído hasta aquí, Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero esto muestra nuestro apego a la vieja creación. Esto muestra cómo nos resistimos al cambio por el peligro de perder nuestra vieja vida. Y aquí hay algo que Dios me ha enseñado y lo quiero compartir con usted. Una vez yo leí por ahí que decía, si te da miedo, hazlo con miedo. Yo recuerdo cuando el Señor, recuerdo como ahora, la primera vez que me tocó exhortar a las ofrendas, parado en este lado. Lo recuerdo como ahora. Y recuerdo que Dios me confrontó, porque realmente no era tanto miedo, era más orgullo. Porque era el orgullo mío para yo no quedar mal, para yo no quedar en ridículo. Era que yo pensaba que si mi voz se trababa, si las palabras no fluían, yo iba a ser el ridículo. Y la verdad es que cuando yo fui confrontado de esta forma, yo tuve que arrepentirme y entender que el problema era yo. Porque cuando yo le entregué mi nombre al Señor, yo dije, Señor, yo solamente soy el mensajero, yo solamente soy tu instrumento, así que habla tú. Yo dispongo mi vida, dispongo mi corazón a que seas tú ministrando a través de mí y a que tú lo hagas. Y es que ese miedo también es necesario, ese temor reverente que el Señor forma en nosotros, porque si no lo sintiéramos, tuviéramos en poco la obra de Dios en nuestras vidas. O nos jactáramos, no, déjame eso a mí, que yo soy un duro. Y recuerdo que el apóstol, creo que era el domingo pasado, hablaba de una enfermedad que tienen algunas personas que no sienten dolor y se hieren y no sienten nada, y esto es muy peligroso para su vida. Yo no recuerdo el nombre de la enfermedad. Lo mismo pasa, si nosotros no sintiéramos miedo, no tendríamos sentido de urgencia.
si no sintiéramos ese temor reverente nuevamente, tuviéramos en poco el llamamiento santo que Dios nos ha hecho. Entonces, vamos a ver el segundo caso. Vamos a ver el caso de Esaú y Jacob. Y vamos a leer en Génesis 25, en el versículo 20 y luego del 27 en adelante. Y dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me sirve la primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ese acto que cometió Esaú allí es lo que se conoce como un acto de profanidad. Fue profano. Y dice el diccionario de la Real Academia que la palabra profano se define como que no es sagrado ni sirve a uso sagrado, sino puramente secular, o también que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. En pocas palabras, Esaú tuvo en poco, o sea, menospreció la bendición de Dios. Y dijo: yo lo que tengo es hambre. Imagínense qué visión de la eternidad de su vida tenía Esaú. Y en Malaquías 1, 2 al 3 lo expresa de esta manera. Dice, hablando el Señor: yo os he amado. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y yo quiero leerles también, lo voy a hacer de manera rápida, pero también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 9, describe muy bien lo que pasó aquí. Porque para Esaú habrá pensado: señores, pero ¿y qué tanta cosa es? ¿Fue un plato de comida que yo me comí? Porque él no entendía el significado de sus acciones. Pero miren cómo lo describe aquí. Dice: ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos y llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder.
en ti y dar a conocer mi fama en toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trazo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no solamente somos llamados y elegidos, somos hijos. Hemos sido escogidos por Dios para ser sus hijos amados. Y cuando nosotros entendemos nuestra debilidad, nuestra respuesta y la misericordia de Dios, es por eso que yo les decía al principio que entender la magnitud, la expresión del amor de Dios para con nosotros, que no nos lo merecemos, es simplemente extraordinaria. Es más amor del que nosotros podemos digerir, podemos entender, podemos comprender. Pero Dios nos guarde, Dios nos libre de que se encuentre entre nosotros alguno que, así como Esaú, tenga en poco el sacrificio de Cristo. Porque si tuviéramos en poco el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya no hay más nada que hacer. No hay un sacrificio mayor que se pueda hacer. Por eso, el pecado de la indiferencia es una de las cosas más peligrosas que nos pudiera pasar. Dice en Isaías 41, voy a leer del 8 al 10 y del 13 al 14, dice, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, recuerden que estamos hablando de la misma persona. Israel, piensen en él como la nueva criatura y Jacob como el viejo hombre, el engañador. A quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Mi amado hermano, es mi oración que el Señor nos muestre no solamente su amor, sino el llamado que Él nos ha hecho. Porque los planes que Dios tiene para nosotros son de bien, no son de mal. Pero nosotros somos susceptibles al engaño del enemigo. ¿Y cómo nos engañan? Recuerden, como les decía ahorita, que la palabra misma describe a Satanás como el gran mentiroso.
O sea que no piense usted, no piense que usted se la sabe toda y que no pudiera ser engañado, porque Él es el padre de la mentira. Cuando dice padre de la mentira, quiere decir que engendra mentirosos. Entonces, ¿cómo nos engaña? Dice, lo primero es cuando nos convence a nosotros, como al pueblo de Israel, que algo que tiene mucho valor nos hace pensar que no tiene valor. Es como cuando usted se encuentra a alguien en la calle que está negociando y tú llegas, por ejemplo, imagínense que alguien va con una prenda de oro y le dice, ay, qué engañada te dieron a ti, mi hijo, eso no es oro, eso es, se me olvidó cómo se llama, goldfish, algo así. Ajá. Entonces imagínense que la persona que tiene el objeto valioso le dice, ah, caray, yo pensaba que valía algo. Y se lo vende por cualquier cosa. Tremendo engaño. De la misma manera, cuando el enemigo nos hace pensar que nosotros no tenemos valor, tal vez nosotros nos ponemos a vernos a nosotros mismos y no vemos el valor de Cristo en nosotros. Si no entendemos el propósito de Dios con nuestras vidas, si no conocemos sus planes o si simplemente no le creemos a Él, podemos ser engañados y pensar que nuestras vidas no, simplemente no valen. Porque yo pienso, ay, pero mira, si yo fuera como el hermano fulanito, tal vez tú me pusieras atención, Señor. Y el ejemplo de Jesús en el desierto es uno extraordinario, porque Satanás también hace lo contrario. Cosas que no valen, te los hace ver como que tienen todo el valor del mundo. Por ejemplo, a Jesús en el desierto, Él le ofrece entregarle todos los reinos de este mundo. Pero a Jesús le estaba ofreciendo el enemigo lo que ya a Él le pertenecía por derecho. Solamente porque no había llegado el tiempo. Entonces, es como que el enemigo, el engañador, recuerden, viene y negocia contigo y te ofrece lo que ya te pertenece, lo que ya es tuyo. Solamente que todavía no te lo han entregado. Y a cambio de eso, uno buscando el placer o la recompensa inmediata, permite que en lugar de nosotros ser usados por Dios, seamos usados por el enemigo. Segundo, somos engañados cuando perdemos nuestra paz. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También cuando no nos damos cuenta de que estamos muertos. Cuando el velo no nos ha sido quitado, nosotros pensamos que estamos vivos y estamos muertos. ¿Por qué lo digo así? Recuerden que nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo, que habita en un cuerpo y tiene un alma. Si nuestro espíritu está en una condición de pecado, entonces, aunque nuestro cuerpo esté caminando, en nuestro espíritu hay muerte espiritual. Entonces somos susceptibles a todo lo que el enemigo pone delante de nosotros, porque en nosotros no está la dirección, la guianza, la iluminación del Espíritu Santo. Y mis hermanos, la otra forma como nosotros podemos ser engañados es cuando simplemente damos por hecho, damos por sentado todas estas cosas. Dice en Hebreos 2, 1, 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, aquí viene una pregunta para todos nosotros. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús
y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, ¿de dónde viene nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Porque no somos israelitas, somos gentiles. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de su muerte y resurrección, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ya los méritos que cuentan no son los nuestros, cuentan los méritos de Cristo. Mi valor viene dado por la persona de Jesucristo. Y en Tito 2, 11 y 12 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Así que un llamado de esta magnitud, un amor tan grande, el perdón por el cual ya no vamos camino a una muerte eterna, eso merece una respuesta contundente. Y yo le hago una pregunta. De todo esto que nosotros hemos hablado en este día, ya para terminar, ¿qué nos llevamos hoy? Yo quisiera poder hacer una encuesta de qué ha retenido usted de todo esto en su corazón. O más aún, ¿qué acciones ha determinado usted en su corazón tomar? Porque si usted está viviendo su vida en forma de que identifica, discierne por el Espíritu, que usted está en el mismo centro de su voluntad y sirviendo al Señor de acuerdo a su propósito, entonces perfecto, 10 de 10. Pero si no, el llamado que Dios nos hace, entendiendo de nuevo la magnitud, el tamaño, la relevancia, lo determinante que es el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, entonces eso requiere que tomemos decisiones. Y mis hermanos, miren, yo sé que probablemente todos quisiéramos estar sirviendo al Señor en diferentes roles o en diferentes funciones aquí en nuestra casa de fe. Y eso está bien. Pero nosotros no solamente somos hijos de Dios cuando estamos aquí dentro de estas paredes. Nosotros portamos a Cristo donde quiera que vayamos. Cuando salimos de aquí no dejamos de ser hijos y nos ponemos la ropa de hijo al venir al templo. Nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos sus siervos, que servimos como hijos amados. Lo hacemos por amor. Y tenemos en nosotros la responsabilidad, el peso de representar a Cristo donde quiera que nosotros vayamos.